Jorge demanda a Andrés, quien es el dueño de un bar donde su difunto hermano pasó las últimas horas de su vida, por la suma de $50,000, porque él alega que parte de la muerte de su hermano, que pudo haber sido evitada por las acciones del dueño del bar. Ok, pasemos al testigo, por favor. Esto está pasando, miren, en el estado de Boston, está pasando un caso similar a este, unos hechos un poco variables, pero similar a este. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Josbeli. Ok. ¿Y usted quién es? Yo soy amiga de Jorge y de David. Ok. Resulta y pasa, doctora... David es el difunto. El difunto. Ok. Resulta y pasa, doctora, que ese día efectivamente estábamos celebrando, yo estaba ahí en el bar también. Oh, tú estabas el día de los hechos. Estaba el día en el bar, estábamos un grupo de amigos. ¿Cuántos eran, más o menos? Éramos como 10 Como personas. 10 personas. Sí, Okay. como 10 personas. Okay. Estábamos celebrando con David. Efectivamente, sí llegó David ebrio, no estaba borracho al momento, estaba ebrio. Cuando llegamos, David se sienta en la barra. Cuando se siente en la barra, pasan las horas, yo me le acerco porque veo que está bebiendo demasiado. Y yo le digo, frena. Entonces vamos a pararnos y vámonos, que ya es suficiente. Pues no, el señor me dice que no, quédate quieta, me dice el señor. Yo le digo, por favor. Le digo, me le acerco al señor y le digo, por favor, ya que él no me presta atención, por favor, no le dé más trago, porque mientras tú le estás dando trago, él va a seguir ahí sentado. O sea, ellos van a un bar, pero, o sea, no toman. No, disculpa, yo me acerqué a ti de buena manera y te lo dije, porque ya que él no me hacía caso. Pero amiga, a ver, un momentito, pero ¿por qué ir a hablar con el dueño del bar? ¿Por qué no agarrar a tu amigo, que es el borracho, y decirle, querido amigo, has bebido demasiado? Doctora, no me hacía caso. Pero entonces, ¿y por qué te tiene que hacer caso el dueño del bar? Porque yo no le ponía una pistola. Eran 10 amigos. Yo no le ponía ninguna Entre 10 pistola. amigos no pudieron sacar a Davidcito. Doctora, mire, la escúchame. influencia de este señor se hizo tan fuerte. No le puedes poner La una pistola. influencia Mira, de toma, este señor que Pero solo ¿cómo te quería va a vender. influenciar un señor que usted conoce una noche en un bar? Doctora, escúchame. Mire la cara, tiene una cara de pícara. La influencia de él hizo que él siguiera tomando. Silencio. En el momento yo le digo, David, por favor, vámonos. Él me decía que no, él tenía la cartera ahí, nosotros cargábamos cash. Él tenía la cartera ahí. Cuando ¿por qué no lo sacó cuando reventó la mesa? ¿Por qué no lo sacó en ese momento, ¿Por qué no lo sacaron doctora? los amigos? ¿Qué es más ¿Por qué no lo importante, los sacó en ese amigos momento o cuando el él dueño reventó de la un mesa? bar? ¿Quién tiene más responsabilidad con una persona, sus amigos o el dueño de un bar? Doctora, no lo sacó Pregúnteselo porque usted le en su convenía. casa y respóndame cuando puedan, por favor. Porque tú crees que el dueño del bar es el No responsable. lo sacó porque le convenía, porque le dio los $100. Claro Cuando que le da los convenía, $100, es un negocio. Cuando yo le digo al señor que por favor le deje dar, él no me presta atención, me dice que me vaya, me dice, sí, yo le voy a dejar de dar. Cuando veo, él se está riendo porque David ya está borracho, cuando en ese estado de embriaguez, entonces me Pero voy es que no era mi afuera a la responsabilidad. terraza. Pásame a los expertos, el No doctor era mi Ángel Leal responsabilidad. y el doctor Sí Moisés era tu Irizarry. responsabilidad, ¿cómo que Oye, no? niña, ¿quiénes de los amigos tenía celular? Todos. Todos teníamos celular. ¿Y quién agarró el teléfono y llamó a la policía porque David no quería hacer caso? Nadie, no lo llamamos, perfecto, doctora. gracias, genial. Doctora, este señor I'm insulted. se aprovechó With del this estado de los mentality. muchachos. Estoy insultada con esta mentalidad, porque esta mentalidad nos está haciendo daño en el mundo. Dígame una cosa, doctor, ¿cuánto hay que tomar? ¿Cuál es el trago que se vuelve loco a la gente? Cada persona tiene diferente tolerancia, ¿verdad?, al alcohol. Ya con un 2% de alcohol en la sangre, la persona solamente siente un poquito de euforia, un poquito de alegría. Con un 4% siente un poquito de relajación. Vale. Con un 6 a un 9% es que empieza a perder un poquito la coordinación y por eso es que el límite legal es 8%. Claro, y todo esto depende de la estatura de la persona, el peso. Si está bien hidratado o no, si comió la persona o Y no, doctora, etcétera. Ok, Ya- los perfecto. dueños de bar no tenemos que tener un breathalyzer para que la No, gente... no, o sea, no, claro si que no, la llegan ley o no te llegan. impone eso. La ley no Por te eso. impone eso. Por Pero eso. es que tampoco se le puede echar la culpa a los jóvenes. Tampoco se le puede echar la culpa a Mira, los hablando jóvenes. de todo un poco, ¿tú no dices que tú eres hermana también del demandante?
amiga del demandante. ¿Y por qué no lo llamaste a él esa noche si nadie quería llamar a la policía? Doctora, porque yo la nadie quería hacer entiendo. nada. Doctora. Pero Queríamos sacarlo por las buenas. Queríamos por porque qué no mientras él le llamaste siguiera al hermano? dando, ¿En qué mientras él le parte? siguiera dando licor, él iba a estar ahí Doctora, sentado. yo Doctora. los entiendo a ellos porque ellos llegan alegres, ellos no están en su sentido, o sea, ellos están tomados, entonces ellos, todo ninguno de el ellos están en mundo su sentido. puede Este estar señor sin se su aprovecha sentido, de pero el dueño del todos bar ellos. hermano, un Usted se bar. aprovecha de La gente todos viene a ellos, tomar un bar. porque ellos están pendientes de disfrutar, Y ellos esta no es la están pendientes mentalidad de del llamar mundo a de nadie. decirlo, es fácil esta es la decirlo. mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es esta, que todos son responsables por lo Doctora, que tú perdóname, haces, pero la mentalidad pero tú del mundo no. es que no debemos Hablemos que de personas esto, como doctor. esta se sigan A ver, aprovechando de los jóvenes. Ok, y presta por atención. eso hoy mi hermano no está aquí. Nadie se está aprovechando de los jóvenes. Nadie Los se está jóvenes aprovechando de los jóvenes. hacen lo que les da la gana. Y Él tu lo hermano era un adulto de 21 Exacto. años. Era un hombre hecho y derecho que la ley le permite portar armas y tomar alcohol. El irresponsable fue él. Mi Que deber- bebió más allá de lo que tenía que beber. Doctora, Así él que me dice- caso. él Mi dice deber Y que es lo ahora sacó hagan porque- chequear la ID. silencio, Es que voy a chequear la hablar ID. con el doctor Leal. Hablemos de las leyes. ¿Cuál es la responsabilidad de los bares? Y varía de estado en estado. Exactamente. Hay 42 estados que tienen leyes de esta naturaleza. Se llaman dram shop laws, o sea, leyes que tienen que ver con lugares que sirven bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en el estado de la Florida, la responsabilidad legal o civil ocurre cuando se le sirve a un menor de edad o una persona reconocido como una persona ebria o borracho, un Ok. habitual drunkard. Ok. Eso es en la Florida. Otros estados tienen Vale. leyes un poco más liberal, pero al final de cuentas depende si el daño es previsible y la obligación de cuidar de parte del restaurante o cantina o bar desde el punto de vista de ese consumidor en particular. ¿Cómo le vamos a imputar la obligación a los dueños de bares de que traten de determinar cuán borracho está alguien por la manera en que se comportan? Me parece absurdo. Doctora, Por eso la ley dice que claramente estén borrachas. Y lo único que se les requiere es que no te sirvan más alcohol. Punto. Y tiene que ser un daño previsible, un foreseeable harm. Claro, tiene que ser un daño que se puede predecir. ¿Se podía predecir que el hombre se iba a ahogar porque estaba borracho? No. ¿Tú crees que se puede? Pero se hubiese en podido mi evitar, opinión, doctora. no, Se hubiese no. podido evitar cuando yo Creo hablé que de no hay Pero es que próximo ese caso, hombre, causa ese hombre próxima. no le- para llegar a esa determinación. Lo pudiste haber evitado tú. Si aquí alguien tiene un cargo de conciencia, debe ser tú y tus amigos que compartieron con David esa noche. Aquí los únicos que de verdad no deben de dormir bien de noche son ustedes, porque este señor no tiene responsabilidad con lo que hizo. Él hizo lo que la ley le requiere y lo hizo como lo tenía que hacer. Pero Te él no niego lo hizo la antes. demanda, Pero él no lo he hizo dicho, antes. caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.